11 de enero de 2022. Una cordial bienvenida a esta reflexión que he llamado El maestro de la conspiración. De Fyodor Dostoyevsky se conocen como sus obras maestras Crimen y Castigo, El idiota y Los hermanos Karamazov. Pero hay una obra muy interesante llamada en ruso Bessie y que han traducido como Los demonios o Los endemoniados, publicada inicialmente por entregas en la revista El Mensajero Ruso en los años 1871 y 1872. El Premio Nobel de Literatura de 1957, Albert Camus, sobre esta obra decía: Los endemoniados es una de las 4 o 5 obras que yo pongo por encima de todas las demás. En más de un aspecto, puedo decir que me alimenté de ella y que con ella me he formado. Las criaturas de Dostoyevsky, lo sabemos bien ahora, no son ni extrañas ni absurdas. Se parecen a nosotros. Tenemos el mismo corazón. La novela se desarrolla en una ciudad que está siendo destruida por una serie de demonios. Un maestro de la conspiración, Piotr Verhovensky, está impulsando un proceso revolucionario en la ciudad que de un momento a otro se ha convertido en un caos. Uno de los traductores de sus obras, Richard Pevear, dice que cuando Dostoyevsky habla de los demonios, no se refiere a individuos que obran en forma criminal e inmoral, sino a ideologías y fuerzas inmateriales que tratan de someter la conciencia, tanto individual como colectiva, haciéndole un lavado de cerebro a las personas y empujándolas a la catástrofe. Esas ideologías o fuerzas inmateriales son, entre otras, el materialismo, el anarquismo, el nihilismo, el socialismo y el ateísmo. De todas estas ideologías, la más determinante para Dostoyevsky es el ateísmo, la cual es el origen del surgimiento y profundización de los problemas sociales en Rusia. En esta obra, el escritor constata que los rusos, tanto hombres como mujeres, han perdido su identidad nacional, que está íntimamente unida a la fe cristiana ortodoxa. Cuando se pierde la verdadera identidad del ser humano, se dejan abiertas las puertas a los demonios, o en otras palabras, a esas ideologías o fuerzas inmateriales, para que entren y contaminen la mente y el corazón de las personas. Solo al final de la novela se da la posibilidad de redención, después de que las personas han tomado conciencia de estas ideologías erróneas y han reconocido sus equivocaciones. Dostoyevsky en esta obra habla explícitamente de los signos milagrosos de Jesús cuando cura a un endemoniado. Especialmente alude al caso de Gerasa, donde un hombre que vive entre las tumbas del cementerio, poseído por espíritus inmundos, ha causado el caos entre las gentes de la región. De algo parecido nos habla el Evangelio de hoy, tomado de Marcos capítulo 1, versículos 21 a 28, cuando un sábado Jesús fue a la sinagoga y estuvo enseñando la palabra de Dios. La gente se admiraba de su enseñanza porque les enseñaba con autoridad y no como los maestros de la ley. Sucedió que en la sinagoga había un hombre con un espíritu impuro que empezó a gritar: ¿Qué tenemos que ver contigo, Jesús Nazareno? ¿Viniste a destruirnos? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó diciendo: cállate y sal de ese hombre. Y el espíritu impuro
sacudiéndolo con violencia y dando un alarido, salió de aquel hombre. Todos quedaron tan asombrados que se preguntaban unos a otros, ¿qué es esto? Una enseñanza nueva con autoridad. Manda a los espíritus impuros y le obedecen. La fama de Jesús se divulgó rápidamente por todas partes, por toda la región de Galilea. En el Evangelio de Marcos, el primer signo milagroso que hizo Jesús fue esta expulsión de un demonio en la sinagoga. Con este signo Jesús les estaba diciendo a los judíos que la sinagoga estaba endemoniada y era necesario exorcizarla. Con mucha frecuencia el demonio se encuentra en las instituciones que, mal manejadas, sacrifican la dignidad del ser humano. Es el caso de la sinagoga de que estamos hablando, o de los funcionarios, sacerdotes y vendedores del templo que lo han convertido, como el mismo Jesús les decía, en una cueva de ladrones, o de la institución del sábado que se había convertido en una camisa de fuerza y la legislación no permitía realizar acciones liberadoras y humanizantes, o de las tradiciones farisaicas que no estaban en coherencia con la voluntad de Dios, o de las acciones de los escribas que devoran la hacienda de las viudas sobre pretexto de largas oraciones. Una pregunta para compartir en familia: ¿en qué instituciones de la sociedad y del Estado se sienten más las fuerzas del demonio? Unámonos a esta oración a María, protectora de las fuerzas del maligno. María, Madre de Jesús de Nazaret, te damos gracias por habernos regalado al Mesías prometido por el Señor, quien puso término al dominio de las fuerzas del mal en nuestra vida, en nuestra familia y en la sociedad. Sabemos, María, que Dios no se deja vencer por el mal y que tú eres el signo glorioso de esta victoria de Dios sobre el poder del maligno. Con tu inmaculada concepción eres un signo de esperanza para todos los redimidos por tu Hijo amado. Así como Jesucristo ha derrotado al maligno, concédenos, Madre, la fuerza necesaria para superar todo lo que se opone a la buena noticia del reino. Danos la gracia de la confianza en la misericordia divina, según las palabras de Jesús. En el mundo tendrán tribulaciones, pero tengan confianza. Yo he vencido al mundo. Amén. Bendiciones del Señor para cada uno de ustedes y sus familias.